Roberto Meglioli, que nos invita a reflexionar en este mes de la educación sobre vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. La vamos a saludar, profe, hemos estado compartiendo acá en la previa un poquito de torta. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profe, por visitarnos. Acá la agenda la tenemos que cumplir porque los primeros martes de cada mes tenemos esta cita obligada, más en este mes, de conocer sobre la vida, obra de Domingo Faustino Sarmiento. Profe, nos sorprendió estos dos encuentros anteriores. Gran repercusión, ha tenido su participación, su investigación, la narrativa que realizó. Así es que le agradecemos muchísimo que nos haya elegido y que comparta con la audiencia. Lo importante es que conocer la vida y obra de Sarmiento. Exacto, y bueno, para mí es un honor y justamente en este mes sarmientino, para mí esta exposición de este día va a ser una especie de un sencillo homenaje de mi parte, sí, justamente al gran maestro. Bárbaro, la escuchamos atentamente. Sí. Bueno, saludar a toda la audiencia, sobre todo en este día tan especial para la radio, y hoy les voy a hablar sobre la obra literaria más importante de Domingo Faustino Sarmiento, que es Facundo, Civilización y Barbarie. Pero antes contextualizaré históricamente y a nivel literario a Sarmiento, que tuvo un lugar destacado como escritor, pues no era ajeno a lo que estaba pasando en el mundo y en nuestro país. Recordemos que la literatura en Argentina nace con el romanticismo, una concepción de mundo y vida donde prevalece la visión subjetiva, la exaltación de la libertad, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. Es un movimiento estético que predominó en la literatura en Europa desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX y que se caracterizó por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión. En definitiva, nuestra literatura nació como una literatura comprometida, donde los escritores como Sarmiento expresaban sus ideas políticas, aunque esto los llevaran al exilio. Además, Sarmiento, para difundir su ideario político, eligió el ensayo como formato, término que apareció en el siglo XVI hacia 1597, donde comienzan a publicarse los ensayos de Montaigne, aunque tiene sus antecedentes en la poética de Aristóteles de la época clásica. Y se conoce como ensayo a un escrito en prosa, generalmente breve, que expone una interpretación personal y subjetiva de un tema, con una finalidad divulgativa. A través del ensayo, Sarmiento pudo expresar su punto de vista para que los lectores mediten sobre la realidad y su ideal. Facundo aparece en 1845, publicado inicialmente a través de folletos en el diario El Progreso de Chile, durante su segundo exilio, que fue en 1840. En Facundo se plantean los conflictos en Argentina una vez alcanzada la independencia, partiendo de la antinomia entre la civilización y la barbarie. Por lo tanto, presenta el desarrollo político, económico, social, cultural de nuestro país. Sarmiento, como unitario, estaba enfrentado con los federales, cuya figura principal era Juan Manuel de Rosas, que gobernó entre 1829 hasta 1852. Se trata de una época difícil donde los enfrentamientos de los caudillos provocaban, dice Sarmiento, convulsiones internas, donde se le debía plena sumisión al restaurador y no se contaba con libertad de prensa. Y esto se visualiza no solo en escritos literarios como el cuento El Matadero de Esteban Echeverría, sino también que trasciende lo literario. Por ejemplo, en documentos oficiales donde el membrete registra «Viva la Federación, mueran los salvajes unitarios». Ahora bien, si seguimos la estructura que propone el ensayo, hay que partir de la hipótesis que plantea el escritor. En el primer capítulo, Aspecto de la República Argentina y Caracteres,
hábitos e ideas que engendra, Sarmiento hace una descripción geográfica del país, donde Buenos Aires permite un comercio internacional y formar una sociedad civilizada en oposición a las áreas rurales donde predomina la barbarie. Así plantea su hipótesis inicial. Nos dice, el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Si tuviéramos que resumir las partes de la obra, se podría hablar de 3 partes. En la introducción se centra en un estudio de la Pampa, el gaucho, la división política de Argentina y las clases sociales. En la segunda parte se presenta a Juan Facundo Quiroga, amigo de Rosas, a quien éste mandó a asesinar. Sarmiento se refiere a Facundo como sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. En cuanto a la tercera parte, analiza las causas de la dictadura, la civilización y la cultura europea. También llega a comparar al hombre frente a la naturaleza, la ciudad frente a la pampa, la civilización frente a la barbarie. Por otra parte, resulta necesario destacar el empleo de recursos de estilo que le permiten a Sarmiento fundamentar y argumentar en favor de su hipótesis inicial. Si nos preguntamos cómo Sarmiento llega a desarrollar una idea para dar a conocer su ideario político, pues echa mano al uso de diferentes procedimientos. Entre ellos encontramos el empleo de la definición para explicar con claridad y precisión conceptos o términos indispensables para la comprensión del tema. Dice, el vaqueano es un gaucho grave y reservado, en este caso para caracterizar al gaucho. Además, por medio de la anáfora, que permite repetir una o varias palabras al principio de oraciones, describe a nuestro país. Inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos. También recurre a la enumeración, que por medio de una oración enumera los aspectos que se van a tratar a continuación. Así, su empleo es para referirse a las características de nuestro suelo, el terreno, la pampa y la selva. Otra figura retórica es la comparación, que consiste en destacar semejanzas o diferencias que existen entre objetos, situaciones o personas. Modesto y reservado como una tapia, para ejemplificar al vaqueano. El paralelismo, que repite una misma estructura varias veces, pero alternando algún elemento, es otra opción. Nos dice entre la vida que se va y la vida que se acerca. Y la metáfora se emplea para identificar un objeto con otro por una relación de semejanza. Ayuda a conocer a Facundo, sus ojos negros llenos de fuego. Además, incluye el uso de la pregunta retórica, que no necesita la espera de una respuesta. ¿Qué misterio es este del rastreador? Con respecto al empleo de estas figuras literarias, la adjetivación y la enumeración resultan las más frecuentes en sus escritos, por lo que se puede percibir que estamos ante un gran observador. Y por ello puede describir a Facundo. Le llamaron tigre de los llanos, su estatura baja y fornida, sus espaldas anchas, su cuello corto, su cabeza formada, su pelo espesísimo, negro y ensortijado, y también describe la realidad que lo rodea. Buenos Aires. Ella sola en la vasta extensión argentina está en contacto con las naciones europeas. Ella sola explota las ventajas del comercio extranjero. Ella sola tiene poder y rentas. Todos estos recursos le sirven a Sarmiento para dar a conocer sus ideas y poder no solo informar, sino también convencer al lector sobre su visión subjetiva. En síntesis, su escrito Facundo está incluido entre las 100 mejores obras
literarias universales. Trasciende en el tiempo por ser Sarmiento un escritor original y por la vigencia de sus ideas. Para finalizar, les leo un breve fragmento que resume su mirada sobre la civilización. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza a los pueblos cultos. Bien, maravillosa la narrativa de la profesora, y yo quiero preguntarle qué criterio ha tenido usted para poder hacer esta descripción, porque enfatiza mucho los recursos estilísticos, como describe Sarmiento en su libro Facundo. Sí, generalmente, la mayoría de los estudios críticos hacen referencia a la temática, sí, que en Facundo es conocida la civilización enfrentada a la barbarie, ¿sí? Bien. La ciudad enfrentada justamente a lo que es el interior. Y en esta oportunidad he tratado de destacar sobre todo el uso que hace Sarmiento en cuanto a su formato, que es el ensayo. O sea, él podía elegir distintos géneros literarios y entre esos eligió el ensayo para poder hablar justamente de sus ideas para difundirlas, ¿sí? Porque él tenía una conciencia no solamente de escribir, sino que llegar a la mayor cantidad de lectores posibles. Entonces, si bien inicialmente la obra aparece en formato de folletos, ¿sí?, a través de un diario, luego ya toma la forma de un libro y desde Chile pasa a la Argentina, ¿sí?, porque fue publicado justamente en el vecino país inicialmente. Otro de los aspectos es que el ensayo es un género muy interesante porque combina lo informativo, lo apelativo, ¿sí?, para convencer justamente a ese lector, claro, y lo subjetivo, donde aparece la visión justamente del escritor, íntima, digamos, claro, del escritor. Bien. Y el ensayo, aparte, utiliza una serie de recursos, se vale de una serie de recursos de estilo, que son los que hemos mencionado. Perfecto. ¿Sí? Y esos recursos de estilo son útiles para poder desarrollar una idea. Es decir, él tenía el concepto. Ahora, ¿cómo llega al lector para poder explicarle lo que en definitiva quería transmitir? Por ejemplo, utiliza una comparación, ¿sí? Entonces, a través de esa comparación es prácticamente ejemplificar una realidad tal vez con otra, ¿sí? El comparar la ciudad de Buenos Aires con otras ciudades del extranjero, ¿sí?, europeos o de Estados Unidos. Entonces, las compara para poder justamente dar, digamos, un poco más de claridad en este sentido. Y así con todas la serie de recursos que ha ido utilizando. Bárbaro, clarísimo, profesora, excelente su trabajo, excelente, muchísimas gracias por darnos una mirada, una visión diferente a la lectura, en este caso, y la propuesta de Facundo. Nos acompaña los primeros martes de cada mes la profesora Gladys Abayay Meglioli, con toda su investigación, con todo su conocimiento, y eligió nuestro programa Educación para Todos en este mes tan significativo que es el mes de la educación. Así es que muchísimas gracias. Inclusive algunos colegas, algunos docentes nos han pedido sus audios, sus grabaciones para compartirlo con sus alumnos. Así es que agradecida, profesora, muchísimas gracias y la esperamos el próximo martes, primer martes del mes de octubre. Sí, bueno, la agradecida soy yo, como dije inicialmente, de poder brindar este sencillo homenaje a Sarmiento. Es así, en este mes tan significativo ya hemos recibido desde Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento la agenda de la Semana Sarmientina, que está comenzando el mismo 11 de septiembre, con algunas actividades, y se extiende, ya no hablamos de semana, hablamos del mes sarmientino, así es que estaremos también contándole a todos ustedes. Nos vamos al recreo, profe, la despido, muchísimas gracias. Cuando volvamos, más información, les pido que no llamen a mi teléfono particular porque me ingresan llamadas y es imposible responder. Sí vamos a dar lectura a los audios que están ingresando, a los mensajes, ya sea escritos y también audios, por celebrar en el día de hoy, en este caso, el cumpleaños de Radio Colón, 93 años. No se vayan. Educación para Todos. Conduce la